Sí. Ok. Bueno, yo les voy a platicar sobre los estrógenos y los antiestrógenos. Primero vamos a hablar sobre los estrógenos y hablando un poco de la historia como más relevante del descubrimiento de esta hormona. Kauner en 1900 definió con toda certeza la naturaleza hormonal del ciclo del aparato reproductor de la mujer por parte del ovario al advertir que los trasplantes de dicha glándula evitaba los síntomas causados por gonadectomía. En 1925, Lowell descubrió una hormona sexual femenina en la sangre de la mujer, pero no fue hasta un año después, en 1926, donde Lowell y Lange detectaron una hormona sexual femenina en la orina de mujer en su ciclo menstrual, cuya concentración variaba según la fase del ciclo menstrual. Y por último, en 1960, Jensen y sus colaboradores estudiaron la presencia de receptores intracelulares de estrógenos en los tejidos efectores y fue la primera demostración de receptores de la superfamilia esteroides tiroidea y permitió elaborar técnicas para poder identificar los receptores de otras hormonas esteroides. Ahora sí, hablando de los estrógenos, son hormonas endógenas que tienen acciones fisiológicas. El estrógeno es una de las dos principales hormonas sexuales que tienen las mujeres, la otra es la progesterona, pero de igual forma el estrógeno está presente en hombres, aunque en menor cantidad. Entre las funciones principales de esta hormona en las mujeres están los efectos en el desarrollo, ya que es responsable del desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales femeninos secundarios. Estos incluyen los pechos, el endometrio, la regla del ciclo menstrual, entre otros. Y en el caso de los varones, ayuda al metabolismo óseo, esto evitando la aparición de osteoporosis y contribuyendo a la maduración de las articulaciones en el desarrollo puberal, también en la maduración del esperma y del mantenimiento del líbido. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante ya como mejor. Los estrógenos son derivados químicos del ciclopentano perhidrofenantreno y son esteroides formados por 3 anillos ciclohexanos, que son el A, B y C, y un anillo de ciclopentano que es el D. Tienen 18 átomos de carbono y de los estrógenos naturales el más potente es el 17-beta-estradiol, que es a su vez el principal producto de la secreción endocrina del ovario. Bueno, las progestinas, los andrógenos y los estrógenos son hormonas esteroides derivadas del colesterol. Primero, las progestinas principales incluyen progesterona y 17-alfa-hidroxiprogesterona. En el caso de... No se ven esas fórmulas, están muy pequeñas. No veo cuáles son las diferencias, nada más veo el ciclopentano, perhidrofenantreno. No se ve bien la... Ponle la lupa. Puedes hacer más grande tu imagen o la lupa. A ver. ¿Así se ven mejor? Pues algo mejoró, sí. Ok, en el caso de los andrógenos que están aquí abajo, incluyen dehidroepiandrosterona. Otra vez. Dehidroepiandrosterona, androstenediona y testosterona. Y por último, los estrógenos incluyen al estradiol y estrona. Hablando ya bien de los estrógenos, estos son formas aromatizadas de sus andrógenos conjugados. La androstenediona se aromatiza a estrona
y la testosterona se aromatiza a estradiol. El estradiol y la estrona se aromatizan a estradiol, que para aquí no se encuentra, pero es el estrógeno, es un estrógeno débil. Bueno, los estrógenos ejercen sus efectos por la interacción con receptores que son miembros de la familia de receptores nucleares. Los dos genes del receptor de estrógenos están situados en cromosomas separados, que son ESR1 y ESR2. El ESR1 codifica al receptor estrogénico alfa y el 2 al beta. Los dos receptores son factores de transcripción nuclear estrógeno dependientes que muestran diferentes distribuciones en tejidos y efectos reguladores transcriptivos en muy diversos tipos de genes como destinatarios. El receptor estrogénico se divide en 6 dominios funcionales. El dominio AB, terminal de nitrógeno, contiene el segmento de función de activación y activa la transcripción independientemente del ligando. El dominio C tiene el dominio de unión con DNA. El dominio D contiene la señal de localización nuclear y el dominio EF posee múltiples funciones que incluyen la unión con ligando, la dimerización y la transactivación dependiente del ligando. Estos receptores estrogénicos ejercen diferentes funciones biológicas y reaccionan de modo distinto a diversos compuestos estrogénicos. Sin embargo, su homología en los dominios que se unen a DNA sugiere que los dos receptores reconocen secuencias similares de dicho ácido nucleico y con ello regulan muchos de los mismos genes destinatarios. Una vez que estos, como tal, penetran a la célula por difusión pasiva a través de la membrana plasmática, la hormona se liga a un receptor estrogénico en el núcleo. En esta zona de la célula, el receptor existe en la forma de un monómero inactivo unido a proteínas de choque calórico. Y una vez que se liga al estrógeno, el cambio conformacional del receptor disocia las proteínas del choque y ocasiona dimerización del receptor, lo cual intensifica la afinidad y la rapidez de unión al receptor de DNA. Eso lo voy a mostrar en un video más adelante. El receptor estrogénico alfa fue el primero en ser descubierto y se expresa más abundantemente en el aparato reproductor de la mujer, en particular en el útero, la vagina y los ovarios, pero también en la glándula mamaria, el hipotálamo, las células endoteliales y músculos de fibra lisa de vasos. Y en el caso del receptor beta se expresa predominantemente en la próstata y los ovarios, y su expresión es menor en pulmones, encéfalo, huesos y vasos. Muchas células expresan los dos tipos de receptores alfa y beta, y así se pueden formar homodímeros o heterodímeros. Okay. El hipotálamo secreta hormona liberadora de gonadotropina en el sistema portal hipotalámico hipoficiario en un patrón pulsátil. Esta hormona estimula las células gonadotropas de la glándula pituitaria anterior para sintetizar y liberar hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. Y estas dos hormonas, denominadas gonadotropinas, promueven la síntesis ovárica y testicular de estrógeno y testosterona respectivamente. El estrógeno y la testosterona inhiben la liberación de hormona liberadora de gonadotropina, hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo según el movimiento del ciclo menstrual. Espérame. Sí, adelante. ¿Cómo se llama la hormona o cómo se llaman las hormonas? A ver, otra vez.
Las gonadotrofinas. Gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? La hormona liberadora de gonadotropinas. Esa es la que libera las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las hormonas? La luteinizante y folículo, hormona estimulante del folículo. Ajá, no se llama, ¿cómo dices? ¿Cuál? La LH. Hormona luteinizante. No entendí. No se llama así. Luteinizante, perdón. Así sí. Sí, perdón. Sí, perdón, la hormona luteinizante, sí, perdón. Es la LH y la FSH es la hormona estimulante del folículo. Bueno, según el momento del ciclo menstrual, la concentración de estrógenos en el plasma y la velocidad a la que aumenta la concentración, el estrógeno también puede estimular la liberación de gonadotropina hipoficiaria. Un ejemplo de esto puede ser durante la ovulación. Y tanto los ovarios como los testículos secretan inhibina, que inhibe selectivamente la secreción de la hormona estimulante del folículo, y la activina, que promueve selectivamente la secreción de esta hormona. Ok, ahora voy a hablar sobre las acciones fisiológicas. Como mencioné al principio, los estrógenos tienen acciones en el desarrollo de la mujer, por lo cual en gran medida son los que ocasionan los cambios puberales en mujeres, en niñas, y la aparición de características sexuales secundarias, ya que estimulan el crecimiento y el desarrollo de la vagina, el útero y las trompas de falopio, además de que contribuyen a que las mamas aumenten de tamaño, de volumen. También contribuyen al modelamiento del contorno corporal, la forma del esqueleto, y causan la etapa de aceleración del crecimiento puberal que se observa en huesos largos y cierre de epífisis. Además, dependen de la acción de estrógenos la proliferación del vello axilar y púbico, además de la pigmentación de la región genital y la hiperpigmentación regional de los pezones y las areolas que se observan después del primer trimestre del embarazo. En el caso del ciclo menstrual... A ver, o sea que si no se embarazan, ¿no se observan las areolas? Sí, pero, hay más hiperpigmentación en el primer trimestre de embarazo, hay todavía más pigmentación. Sí, mencionó hiperpigmentación. Ajá. Quiero hacerte una observación, Suheili, porque ya es la cuarta o quinta diapositiva, y para todos los demás, ¿sí? Están muy bonitos sus fondos, pero si ustedes ven la diapositiva, pues resalta todo el fondo, el título, que está muy grande, pero lo que realmente importa, que es la información, pues está muy chiquita y no se ve. Entonces, sí, es para que se apoyen, pero para que resalten la información importante. En este caso, otra vez, la imagen del ciclo se ve muy pequeña. Pero bueno, adelante. Es que traté de ponerlas como, pues, en un tamaño donde se viera, pero no pensé que no se fuera a ver. ¿Ahí se ve un poco mejor? Pues sí, un poco. Eso sí se ve bien. ¿Por qué no pasas la imagen chiquita abajo de donde está el cuadro grandote y la que está larga, sí, y ya la pasas del lado donde hay más? Ok. Sí, mejor. A todo lo que permita la diapositiva, o sea, dejas espacio abajo, espacio arriba. Es que también si la agrando mucho se distorsiona la imagen. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se alcanza a ver. Ya se distingue. De hecho, en la función de presentación hay una lupa y la puedes seleccionar la región que quieres aumentar y se aumenta. Lupa. Sí, la lupa yo la usé mucho en
la primera parte del curso. Te debe aparecer abajo. No, pero... pero estás en presentación. No, es que está en presentación de en la Google, ¿no? parte inferior izquierda debería de haber unos... Ándale, por ahí aparece una lupa. No me da una lupa. Qué raro. No, porque no está en PowerPoint. Adelante. No, así es, así ya se ve mejor. Ok, perdón. En este momento, 12 del día. Bueno, hablando del ciclo menstrual, aquí en la imagen de que ya está la ancha, en la fase folicular temprana del ciclo menstrual, el generador de impulsos emite un conjunto como de disparos de actividad neuronal con una frecuencia aproximada de una por hora, que concuerdan con los pulsos de la secreción de hormona liberadora de gonadotropina, la cual propicia la liberación pulsátil de hormona luteinizante, que aquí está, y hormona estimulante del folículo. Regresamos otra vez. Luteinizante, perdón. Es luteinizante de cuerpo lúteo, por eso se llama luteinizante. Sí, perdón. Bueno, luteinizante y no sé por qué tengo la otra, y hormona estimulante del folículo, de las neuronas gonadotrópicas de la hipófisis. Y en particular, en la hormona estimulante del folículo se origina la maduración del folículo de Graf y su secreción de estrógenos. Los estrógenos actúan inhibiendo la hipófisis y causan disminución de la cantidad de hormona luteinizante, y hormona estimulante del folículo liberadas por dicha glándula. Es decir, como que la amplitud de los pulsos de hormona luteinizante disminuye y con ello aminoran poco a poco los niveles de gonadotropina. A la mitad del ciclo aumenta, al aumentar del ciclo el estradiol aumenta y esta elevación del nivel de esta hormona deja de inhibir la liberación de gonadotropina, pero ejerce un efecto positivo de retroalimentación en la hipófisis para desencadenar un incremento preovulatorio de esta hormona, que es la luteinizante, y la hormona estimulante del folículo. Este efecto provoca un cambio en la reactividad de la hormona liberadora de gonadotropina por parte de la hipófisis. Además, la progesterona puede contribuir al incremento de hormona luteinizante. El incremento del nivel de gonadotropina se estimula como la rotura del folículo y la expulsión del óvulo. Este folículo roto se transforma entonces en un cuerpo amarillo que producirá grandes cantidades de progesterona y cantidades menores de estrógeno, bajo la influencia de la hormona luteinizante en la segunda mitad del ciclo. Si la mujer no se embaraza, deja de funcionar pues el cuerpo amarillo, disminuyen los niveles de esteroides y aparece pues la menstruación. Al disminuir los niveles de esteroides, el generador de impulsos cambia su función y comienza como un perfil de emisión de estímulos característicos de la fase folicular, ya que como que se reajusta todo el sistema y aparece un nuevo ciclo. En el caso de los varones, la testosterona regula el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas a nivel hipotalámico e hipofisiario.
y su efecto de retroalimentación negativa es mediado en grado sustancial por el estrógeno que se forma por mecanismos de aromatización, por lo que la administración de estrógeno disminuye en los varones y los niveles de hormona luteinizante y testosterona. Aquí, bueno, hay un videito como de como un resumen de lo que acababa de decir. Antes de que pases al video, bueno, la última parte de la gráfica, el endometrio, ya no lo mencionaste. ¿Este? El endometrio. Donde están las gráficas, la última parte. Ándale, hasta abajo está el endometrio. Y no hablaste de qué pasa con el endometrio. Bueno, sí mencioné que después de la segunda mitad ya se la menstruación, ¿no? Pero pues como, o sea, sí tienen razón. La primera parte, ¿cómo decirlo? Es que... ¿Qué le pasa al endometrio? Es que no sé si decirlo, como que se hincha, no, se prepara para... Ahí tienes dos nombres. Ajá. En la primera fase dice proliferativa y en la segunda secretoria. Ajá. ¿A qué se refiere con proliferativa? Mencionaste que se produce la menstruación al final del ciclo, pero ¿qué es la menstruación? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Profesora, ¿la menstruación es el desprendimiento del estrato funcional del endometrio? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando en el endometrio durante el ciclo menstrual? Tu Hailey, ahí lo tienes. ¿Qué pasa? Pues es que... Podría decir que la menstruación está preparando a lo que es al estrato endometrial para la implantación del óvulo fecundado, pero cuando llegamos al día 14 y no y el óvulo el óvulo que no está fecundado se desprende y entonces empieza la segunda fase, que es la fase secretoria, que es la desgranulación. O degradación del estrato endometrial, y eso es promovido por los patrones pulsátiles. Es que ya puse nervioso. Tranquilo, a ver. Primero hay un error ahí de precisión. Cuando ocurre la ovulación, no se ha fecundado nada, ¿no? La fecundación ocurre después, ya en la fase luteínica, ¿sí? Entonces el endometrio se tiene que preparar para la implantación y hasta la mitad del ciclo apenas se está preparando. ¿Qué le pasa? Que según el dibujo que ustedes ven ahí y el título que tiene proliferativa, ¿qué está pasando en el endometrio? Está creciendo. El endometrio se crece los estratos del endometrio para poder preparar, bueno, se hace como gordito y se vasculariza mucho para que cuando el óvulo fecundado, si es que se fecunda, llegue al útero, se meta entre el endometrio y pueda crecer. Sin embargo, cuando no hay un óvulo fecundado... A ver, ya... Ajá. Ya te me adelantaste, sí, estamos en la fase proliferativa. Entonces aquí, como dice Nancy, hay proliferación celular, por eso se llama proliferativa. ¿Qué células proliferan? Las del endometrio y también las de los vasos sanguíneos, ¿sí?
¿Quién estimula esta proliferación del endometrio en esta fase del ciclo? El estrógeno. Estrógenos. Sí. Los estrógenos, sí, esa es la función importante de estos estrógenos durante esta fase del ciclo. Una vez que ocurre la ovulación, se libera el óvulo y ¿qué pasa con el endometrio? Pasa de fase proliferativa a fase secretoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que literal se desprende y se secreta. No. No se Todavía no se desprende. Forman glándulas que, bueno, no son como tipo de glándulas, son como invaginaciones que tienen numerosos vasos sanguíneos. Sí. Y pues Y empieza a haber secreción. De hecho, cambia digamos, la viscosidad de la secreción. Estos cambios endometriales también suceden en la vagina. Entonces, si ustedes revisan el fluido vaginal durante un ciclo menstrual, van a ver que la consistencia del fluido varía de una fase proliferativa que es más viscosa a una fase secretoria que es un líquido más fluido. Acuoso. ¿Sí? Eso se debe a esta segunda parte, cambia a fase secretora, pero aquí ahora sí, Christopher, ¿quién estimula la fase secretora? La progesterona, porque va a inducir de un cambio proliferativo a un cambio secretor. Exactamente, sí. Participan las dos, aquí sigue habiendo estrógenos, pero como el aumento de progesterona es mayor, esta fase de la progesterona, como nos va a explicar Christopher después, tiene efecto principal sobre esta segunda parte del ciclo. Ajá. Entonces, esta parte es importante porque si hay fecundación, como dice Suheili, entonces ya no se desprende el endometrio y se prepara para favorecer la implantación del óvulo fecundado. Este cambio de consistencia del líquido también favorece que ya no sobrevivan mucho tiempo los espermatozoides, en este caso de la fase secretora. ¿Para qué? Para que el óvulo que ya se fecundó pues se garantice que sea el único que pueda proliferar. ¿Sí? Y en la fase hasta arriba de la gráfica, donde dijiste la fase folicular y la fase luteínica, ¿dónde está ocurriendo eso? En las trompas. ¿En las trompas? No, o sea, el ovario En los ovarios, ¿sí? ¿Y quién está estimulando entonces el inicio de la fase folicular? Las hormonas gonadotrofinas. Ajá. ¿La hormona foliculoestimulante? Principalmente la foliculoestimulante. Ese pequeño piquito que ustedes ven al inicio de la gráfica de la folículoestimulante es lo que inicia la maduración folicular. ¿Sí? Es que así como lo empezaste a explicar, parecía que de aquí del ovario provenía todo y no. Todo proviene desde el eje como lo tienes acá en el hipotálamo, ¿no? Pero esto de arriba está ocurriendo en el óvulo, en el ovario. Bueno, ahora sí, continuamos. Y de hecho todo lo que acaba de decir está en el video. Bueno, si quieres ya no lo pongo. ¿Se escucha? El término... ¿Se escucha? No se escucha. Ciclo menstrual se usa para describir los eventos. No, sí se escucha. Sí, ya se estaba escuchando. Ciclo menstrual se usa para describir los eventos mensuales que ocurren dentro del cuerpo de la mujer, preparándolo para la posibilidad del embarazo. Cada mes, un óvulo se libera de un ovario en un proceso llamado ovulación. Al mismo tiempo, el revestimiento del útero se engrosa, listo para el embarazo. Si la fertilización no llega a ocurrir,
el revestimiento del útero se desprende en forma de menstruación y el ciclo empieza de nuevo. Un ovario contiene cientos de miles de ovocitos primarios u óvulos inmaduros. Cada uno de ellos está contenido en una estructura llamada folículo y en este estado un folículo primordial. El ciclo menstrual está controlado por las hormonas secretadas por la glándula pituitaria y los ovarios. La pituitaria está controlada por el hipotálamo. El hipotálamo produce una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropina o GnRH. GnRH estimula el lóbulo anterior de la pituitaria para secretar la hormona folículo estimulante FSH. FSH viaja por el torrente sanguíneo hasta los ovarios y estimula el crecimiento de un grupo de folículos. Estos folículos primordiales se convierten en folículos primarios y luego en secundarios. Estos folículos secundarios producen una hormona llamada estrógeno que actúa estimulando el crecimiento del endometrio, la capa interna del útero. Los folículos secundarios compiten entre ellos y solo uno de ellos sobrevivirá y se convertirá en un folículo maduro. Los demás se atrofian y mueren. Los niveles de estrógeno en aumento también actúan en el hipotálamo y la pituitaria anterior para incrementar el nivel de GnRH e inducir la producción de otra hormona, hormona luteinizante LH. Una oleada de hormona LH provoca la ovulación, la liberación del óvulo desde el folículo y el ovario. Las fimbrias arrastran el óvulo y lo llevan a una de las trompas de falopio. La fertilización por el espermatozoide, cuando ocurre, normalmente tiene lugar en la región ampular, la zona más ancha de la trompa de falopio. El óvulo fertilizado inmediatamente empieza el proceso de desarrollo mientras viaja hacia el útero. Después de 6 días se convierte en un blastocisto y se implanta en el endometrio del útero. Mientras el resto del folículo roto se ha convertido en un cuerpo lúteo, el cual secreta progesterona. La progesterona estimula un mayor desarrollo uterino, convirtiéndolo en un lecho nutritivo para el embrión durante el embarazo. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se atrofia y los niveles de progesterona disminuyen. Esto lleva a la rotura del endometrio, comienza la menstruación y el ciclo se repite. Bueno, ahora, el estrógeno de igual forma ayuda en las acciones de desarrollo de los varones, por lo cual ayuda a la maduración de las articulaciones en el desarrollo puberal, es beneficioso para el metabolismo óseo, aumenta los niveles del colesterol bueno y regulan el apetito y el gasto energético. Lo que había mencionado anteriormente eran los efectos fisiológicos con un nivel de colesterol normal, pero también surgen efectos en el aumento y disminución de este, tanto en hombres como en mujeres. Hablando de las mujeres con estrógeno bajo, la razón más común de esto es la menopausia o la extirpación quirúrgica de los ovarios. Y los síntomas pueden ser periodos menstruales que son menores o menos frecuentes o que cesan, sofocos, que es como sentir que de repente tienes mucho calor, o sudores nocturnos. También problemas para dormir, sequedad y adelgazamiento de la vagina, bajo deseo sexual, cambios en el estado de ánimo y piel seca. Y por el lado contrario, el exceso de estrógenos puede dar lugar a aumento de peso, sobre todo en la cintura, las caderas y los muslos, problemas menstruales tales como sangrado ligero o intenso, empeoramiento del síndrome premenstrual, mamas fibroquísticas, que es como protuberancias de las mamas de naturaleza no cancerosas, fibromas, que son como tumores no cancerosos en el útero, fatiga, pérdida del líbido y sentirse como deprimida o ansiosa. En el caso de los hombres, la deficiencia de estrógeno puede provocar exceso de grasa abdominal, bajo deseo sexual, disminución de la etapa de aceleración del crecimiento puberal, y retrasa la maduración del esqueleto y el cierre de epífisis. Y por el contrario,
el exceso de estrógenos puede provocar agrandamiento de las mamas, que se le conoce como ginecomastia, erecciones deficientes e incluso la infertilidad. Ok, aquí en esta imagen vemos en la A el receptor de estrógeno, que en sí pues no interviene en ligandos en la forma de monómero en el interior del núcleo. Y pueden haber agonistas y antagonistas. En el caso de los agonistas, aquí en la E tenemos como un ejemplo el 17-beta-estradiol, el cual se liga al receptor y ocasiona un cambio en su conformación que facilita la dimerización y la interacción con secuencias del elemento de respuesta estrogénica específica, que es en el DNA. El complejo ERDNA recluta coactivadores, que aquí lo representamos como SWI, SNF, que modifica la estructura de cromatina y coactivadores. Aquí el coactivador lo representan como aquí, el SRC1, que posee una actividad de acetiltransferasa de histona, el cual altera todavía más la estructura cromatínica. Este remodelamiento facilita el intercambio de proteínas reclutadas de tal forma que los coactivadores, en este caso aquí está como P300, y se asocian con el promotor del gen destinatario, y así se reclutan proteínas que comprenden el aparato como general de transcripción, que aquí está como GTA, y más adelante se sintetiza el RNA mensajero. En el caso de los antagonistas, aquí está como una T, que es el tamoxifen. También pues se liga al receptor de estrógeno, pero producen una conformación diferente en el propio receptor. La conformación inducida por el antagonista facilita también la dimerización e interacción con el DNA, pero son reclutadas al complejo un conjunto distinto de proteínas llamadas correpresoras. Aquí el correpresor del receptor hormonal es el NCOR. Todavía recluta más proteínas, como aquí está el HDA, que es desacetil-1 de histona, que actúa en proteínas histónicas que estabilizan la estructura del nucleosoma e impide la interacción con el aparato general de transcripción. Esto está muy... Bueno, aquí tengo como video para representar todo lo que dije en la anterior. Steroid hormones are not water soluble. They travel in the blood attached to protein carriers. When steroid hormones arrive at their target cells, they dissociate from their protein carriers and pass through the plasma membrane of the cell. Some steroid hormones bind to specific receptor proteins in the cytoplasm and then move as a hormone receptor complex into the nucleus. Other steroids travel directly into the nucleus before encountering their receptor proteins, not shown. The hormone receptor protein, activated by binding to the hormone, is now able to bind to specific regions of the DNA. These DNA regions are known as the hormone response elements. The binding of the hormone receptor complex has a direct effect on the level of transcription at that site. Messenger RNA, mRNA, is produced, which then codes for the synthesis of specific proteins. Ok, ahora de los tipos naturales de
De estrógenos, estos son estrógenos naturales, es decir, que nuestro cuerpo produce, que son la estrona, el estradiol y el estriol. La estrona se sintetiza en el ovario y en el tejido adiposo a partir de la progesterona. El estradiol se sintetiza a partir de la testosterona y el estriol se produce a partir de la androsterona. El estradiol es el estrógeno predominante en el organismo femenino durante los años fértiles. El estriol tiene un papel importante durante el embarazo, que es cuando se produce en grandes cantidades, hasta el punto de que en la orina se encuentra en cantidades 1000 veces mayores que cuando no hay embarazo. De hecho, su medición es una prueba habitual durante la gestación, ya que puede evaluar el estado de la placenta y el feto. Con él se puede, con esto se puede detectar problemas como la insuficiencia placentaria o el sufrimiento fetal. Y por último, la estrona, que es la menos frecuente, abundante, y se genera después de la menopausia. Se cuenta con diversos estrógenos para administración oral, parental, transdérmica y tópica. En el caso de la administración oral, pues es la más frecuente y se puede utilizar en ella estradiol, estrógenos conjugados y otros estrógenos. Se necesita para este tipo de administración un preparado micronizado especial de estradiol que genera una gran superficie para su actuación rápida. Pero habrá que utilizar grandes dosis porque su biodisponibilidad es pequeña a causa del metabolismo del primer paso por el hígado. Ya que estos son hidrolizados por enzimas que aparecen en la mitad inferior de las vías intestinales que eliminan los grupos sulfato y permiten la absorción de estrógeno a través del epitelio intestinal. En el caso de la administración de estradiol por medio de parches transdérmicos, permite la liberación lenta y sostenida de hormona. Hay una distribución general y concentraciones más constantes en la sangre que la dosis ingerida. A menudo no propicia un nivel alto de fármaco que penetra el hígado a través de la circulación porta después de su ingestión, y por ello se espera que lleve al mínimo los efectos de los estrógenos en el hígado. También hay preparados en forma de crema de estradiol y estrógeno para aplicación tópica en la vagina y tienen eficacia local, pero también existe la posibilidad de que originen efectos a nivel sistémico porque pues es grande su absorción. Y por último, los preparados por inyección intramuscular. Si se disuelven en aceite y se inyectan, se absorben perfectamente los esteres de estradiol. Se puede absorber en el curso de semanas después de una sola inyección. Y pues una dosis terapéutica sola de compuestos como valerato de estradiol, que lo vamos a ver más adelante. Y también se puede usar por medio de inyección intramuscular suspensiones que contengan estrona o una combinación de ésteres. Los estrógenos esteroideos son derivados del estradiol y aquí, les voy a platicar del etinelestradiol, mestranol y valerato de estradiol. En el caso de etinelestradiol, es un estrógeno esteroidíco sintético derivado del estradiol para administración oral. Al igual que el estradiol, ocasiona un aumento del grosor y la conificación de la vagina y promueve la proliferación del endometrio. Se utiliza en el tratamiento para hipogonadismo femenino y para prevenir o reducir los síntomas asociados a la menopausia. En combinación con gestágenos, ¿perdón? ¿Cómo se llama el compuesto? Etinelestradiol.